Hola, bienvenidos a nuestra presentación de psicopatología. Nuestro grupo está conformado por Anaís Quispe, Yanis López y mi persona Juan Francisco Paredes. A continuación vamos a presentar los aspectos más importantes de los textos proporcionados, empezando por el texto de psiquiatría y fenomenología. En primer lugar, tenemos que entender que a la fenomenología no se la puede reducir solo como una simple técnica, sino que se debe entender como una actitud frente al fenómeno. Tenemos que, empezando por el papel del delirio y la comprensión clínica desde la metodología, desde la fenomenología, empezando por el delirio como vivencia. El delirio no es solo una creencia falsa. En el ámbito clínico no se la debe tratar simplemente como un conjunto de pasos técnicos o una metodología rígida. Más bien implica una actitud profunda de apertura y respeto hacia la experiencia del otro. Esto significa que el clínico debe estar dispuesto a suspender cualquier tipo de juicio de valor o teoría para realmente acercarse al modo en el que el paciente vive y siente su mundo. En otras palabras, es una disposición ética y existencial más que una simple técnica psicológica. Continuando con la incomprensibilidad del delirio. El delirio no se lo debe entender como una simple creencia falsa. Es una transformación del mundo vivido del paciente. La persona no solo cree en algo delirante, sino que lo vive como una creencia absoluta. Esta vivencia hace que la experiencia delirante sea completamente distinta a una creencia común. Siguiendo a Carl Jaspers, los delirios primarios son incomprensibles no solo por falta de empatía, sino porque rompen con las estructuras fundamentales de la experiencia intersubjetiva, de lo que nosotros consideramos normal. Esta incomprensibilidad se debe a que los delirios no se ajustan a las normas de la realidad comprendida y desafían las categorías tradicionales de la psiquiatría. Y tenemos el ámbito de la fenomenología clínica. Nos dice que la tarea del clínico no es simplemente explicar desde fuera, sino describir cómo el paciente vive su mundo. Para ello es fundamental adoptar la actitud fenomenológica de Poch, que suspende las preconcepciones del clínico y permite una inmersión profunda en el mundo en el que vive el paciente, comprendiendo sus experiencias en sus propios términos. Ya, lo siguiente es la esquizofrenia. Es un tema muy importante para la investigación fenomenológica. ¿Qué significa esto? Que los investigadores fenomenológicos, o sea, los que se encargan de estudiar cómo viven las personas y cómo sienten su experiencia, se interesan en saber cómo se siente un esquizofrénico, más que solo los síntomas que se ven por fuera. Bleuer en 1911 menciona que las ideas delirantes y las alucinaciones no son lo principal. ¿Qué significa con esto de ideas delirantes y las alucinaciones? Pues son creer cosas falsas o ver o escuchar algo que no existe, ¿ya? Considera otros síntomas esenciales como el autismo, es un síntoma más profundo y define al autismo como el predominio de la vida interior y desvinculación activa del mundo exterior. A partir del concepto anterior que se mencionaba sobre Bleuer, Minkowski en 1926 añade que los esquizofrénicos no solo se refugian en su mundo interior, sino que también hacen actividades anormales. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, no solo se lo guardan para ellos y se comportan de una manera normal para las otras personas del exterior, o sea, para la sociedad, sino que también tienen otros comportamientos extraños como el chocarse con la realidad. El esquizofrénico también pierde su manera de sentir y conectarse con el mundo naturalmente, pierde su esencia, en pocas palabras. Aquí Minkowski menciona que existen dos tipos de autismos. El rico, que trata de compensar su desconexión con la racionalización como un intento desesperado de mantenerse funcional, ¿ya? Y el pobre, que sería la desconexión total y no hay una fuerza para fingir una conexión con el mundo.
Binswanger critica el concepto de que existe el autismo rico y pobre. Aquí, en cambio, él menciona sobre unas presencias fallidas que son la manera de ser del autista. Estas presencias fallidas bloquean el movimiento vital y existen tres principales. La presunción se refiere a proyectos demasiado grandes que no pueden sostenerse. La distorsión ve como el mundo algo útil o práctico no entiende su valor natural. Para los esquizofrénicos, o sea, estar en el mundo así y actuar de forma natural, solo lo ven como algo que les va a traer beneficio, más no algo que puedan disfrutar. En manierismo actúan de forma forzada, imitando roles sin sentirlo. Blankenburg menciona que la base de la esquizofrenia es la pérdida de la evidencia natural. El paciente no entiende cómo funciona el mundo espontáneamente, porque ellos actúan de una manera, ¿qué se podría decir? Dependiendo, como decía Minkowski, que hay el autismo rico y el pobre. Entonces, dependiendo de esos, de los que se plantea o se clasifican, ellos van a actuar. También menciona que existen tres tipos de ego, que son el ego trascendental, que permite vivir el mundo sin pensar en cada acción; el ego empírico, la experiencia consciente que organiza el mundo; y el ego puro, que es el mediador entre estas dos. Aquí también el texto mencionaba sobre el caso Annie, que era una paciente que no sabe cómo comportarse en el mundo, y menciona a su terapeuta: cada ser humano debe saber cómo comportarse. Me faltaron las bases y no puedo estar totalmente ahí y participar. La paciente pierde la conexión entre el ego trascendental, que sería el que da sentido automático a la experiencia, y el ego empírico. También existen dos identidades narrativas. La primera es la identidad idem, lo que nos pertenece, por ejemplo, los roles o el carácter; y la identidad ipse, que es la fidelidad a uno mismo a pesar del cambio. Para los esquizofrénicos no es igual adaptarse a estos dos roles, y por eso se generan roles falsos y vacíos. Para medir la esquizofrenia, se utilizan diferentes herramientas como la Parna y la escala EAC. Sirven para evaluar el self mínimo, que sería la experiencia básica de uno mismo, y es útil para el diagnóstico clínico actual. El delirio. El delirio, según la fenomenología, no es solo tener ideas falsas o raras, es algo mucho más profundo. Normalmente nuestra experiencia del mundo es continua y confiable. Sabemos que las cosas siguen un orden lógico. En el delirio, esta continuidad se rompe. Fallan los procesos pasivos que organizan la experiencia, los que normalmente actúan de forma automática en nuestra conciencia. Como resultado, la persona siente que el mundo deja de tener sentido y puede interpretar la realidad de manera delirante. La melancolía. La melancolía en la fenomenología es una parálisis del tiempo vivido y una desconexión emocional del mundo. A diferencia del sufrimiento normal, la melancolía no tiene resonancia en el entorno. La persona no se conecta con lo que pasa a su alrededor. Esto implica una pérdida de la sintonía del mundo, lo que genera una experiencia congelada del mundo y del tiempo. Esto pesa en el pasado, en el presente y en un futuro cerrado. Esto lleva a varios trastornos en el mundo, como es la relación con la muerte. El suicidio aparece de una manera ilusoria a dominar esta sensación de la muerte. La sensación de vacío, se pierde la conexión esencial con las cosas. También tenemos los trastornos especiales. Los objetos ya se sienten útiles o cercanos. Paso del pasado, el tiempo se detiene y la persona queda atrapada en sus recuerdos. Binswanger explica que todo esto se debe a un fallo en la estructura interna del tiempo y de la conciencia. Se rompe el equilibrio entre retención, es decir, lo pasado,
y la presentación, el ahora, y la protensión, la experiencia del futuro. Esta ruptura bloquea el futuro y atrapa a la persona a un pasado doloroso. La manía. La manía en la fenomenología es un trastorno del tiempo vivido. El maníaco vive un presente acelerado, un presente ya adelantado. El contacto con el maníaco es instantáneo y su mundo es pleno, sin profundidad. El autor nos da un paso más y describe al ser como en un mundo maníaco, como una existencia marcada por la fuga de ideas, una mente que salta de un tema a otro sin detenerse. En el maníaco, el espacio es fácil, sin distancia ni obstáculos, y el yo es volátil y sugestible. Cambia según lo que el mundo le ofrece en el momento. Vive completamente en el presente sin pasado ni futuro claro. La manía es la capacidad, se debilita, hay una pérdida de intersubjetividad y la conexión profunda entre otros seres humanos. Cuando hablamos de melancolía y manía, eh, comparten un fondo en común, un problema en que la conexión entre lo que sentimos y lo que somos, pero sin entender el sentimiento básico que es el existir. Aunque a primera vista la melancolía y la manía parecen muy diferentes, la fenomenología nos muestra que no son opuestas, son formas distintas de un mismo problema más profundo. El problema profundo está en el ego, en el sentido fenomenológico. El ego puro es la capacidad interna de organizar nuestra experiencia. Falla su tarea de unir lo que vivimos con nuestra conciencia más profunda. Esta falla produce en la melancolía angustia, porque la persona no puede ajustar su experiencia. En la manía, la fuga, porque la persona se escapa de su propia existencia. Sin embargo, el yo soy básico del sentimiento de existir no se pierde ni la melancolía ni la manía. Esto es muy importante porque si se pierde el trastorno más grave como la esquizofrenia. La fenomenología y neurociencias. En los últimos años han surgido y han renovado interés por unir fenomenológicamente el estudio como experimentos del mundo. Con las neurociencias, el estudio biológico del cerebro. Francisco Pereira propuso una idea llamada neurofenomenología. Danae y Charles estudian cómo hacemos la consecuencia de la información y la percepción del inconsciente. Carl Freyson propone el predictible coding, es decir, que el cerebro predice continuamente lo que va a suceder. Y el concepto free energy relacionado con el cerebro ahorra esfuerzo. Bueno, ahorita vamos a presentar los modelos psiquiátricos. La noción de normalidad psíquica es el otro texto. Modelos psiquiátricos. Los modelos psiquiátricos más relevantes son aquellos que cumplen criterios científicos y tenemos una serie de distintos modelos. Y a continuación tenemos el modelo médico. El modelo médico también está llamado como orgánico, biológico o biofísico. Este se remonta a Hipócrates con su teoría de los humores. Y fue consolidado por Klepin, quien clasificó las enfermedades mentales según sus causas biológicas. Tenemos postulados básicos como el modelo médico. La enfermedad tiene una etiología y una causa. También tenemos la etiología es orgánica y genética. Los síntomas clínicos derivan de la etiología orgánica y el conjunto de sintomático permite un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico deriva un pronóstico y el tratamiento debe ser biológico y actuar sobre una causa orgánica. Ya. Perdón, el modelo conductista. Bueno, tiene una base epistemológica de un enfoque empírico y experimental. Prioriza la conducta observable
y tiene una diferencia con el psicoanálisis, ya que no menciona el conflicto interno o, o el inconsciente, no son tomados muy en cuenta aquí. Tiene como raíz la teoría del aprendizaje y especialmente viene el condicionamiento clásico y operante. El clásico de Pavlov, que es la asociación de estímulos condicionados e incondicionados, y el operante de Skinner son el reforzamiento de conductas. Ya, la conducta es un aprendizaje normal o patológico. Además que se le menciona la conducta como un síntoma. Si la conducta es anormal, se podría decir entre comillas, se le verá como una enfermedad y no tiene un contenido simbólico. Y el objetivo terapéutico del modelo conductista es eliminar o sustituir conductas. Existen terapias como los cognitivos conductuales, que es una evolución de este modelo conductista. El cognitivo conductual, las leyes del aprendizaje son aplicadas al pensamiento. Las cogniciones son conductas no observables y además que viene la reestructuración cognitiva, la terapia racional emotiva, la resolución de problemas y el uso de autorregistros. Se aplican en depresiones, fobias, bulimias, etc. Las técnicas es el condicionamiento y el descondicionamiento. El modelo conductista tiene diferentes críticas, ya que es muy simple, ignora las emociones y la biología, trata síntomas sin ver causas profundas, usa experimentación animal y extrapola a los humanos. Puede hacer que desaparezca un síntoma, pero aparezca otro. Los aportes que ha tenido este modelo son el método científico y riguroso, eficaz para problemas simples como fobias o tics. Buenas técnicas de modificación de conducta. Ok. A continuación yo les voy a hablar del modelo psicodinámico en la psiquiatría. Este modelo tiene su origen en el psicoanálisis de Freud y se basa en la idea de que muchos síntomas psicológicos son manifestaciones de conflictos inconscientes no resueltos. Por ejemplo, una fobia o una crisis de ansiedad pueden estar expresando un conflicto emocional que la persona no logra procesar conscientemente. Este enfoque da mucha importancia a la infancia, a los mecanismos de defensa como la represión o la negación, y a las relaciones tempranas con figuras significativas. Según el texto, se nos remarca que este modelo no solo busca el aliviar síntomas, sino que apunta a una transformación profunda del sujeto, haciéndolo más consciente de sí mismo. Es un modelo que influye mucho en la psicoterapia, aunque se lo critica por ser menos operativo en contextos médicos o urgentes. Ya, el modelo sociológico. Bueno, el modelo sociológico es un conjunto de diversas corrientes que se da la psiquiatría institucional, la psiquiatría comunitaria y la antipsiquiatría, que es la más importante y la que vamos a hablar más. La antipsiquiatría es un movimiento crítico que surgió en los años 60 y cuestiona la psicología tradicional, ¿ya? El modelo sociológico también tiene muy importante los factores sociales y ambientales en la aparición y mantenimiento de trastornos mentales. Por eso, en la antipsiquiatría niega la existencia de enfermedad mental como entidad médica, primeramente, y propone que la locura puede ser una forma válida de enfrentar una sociedad alienante. La antipsiquiatría tiene tres estructuras que menciona que son la fuente del problema para una persona. Como la primera estructura sería la familia, como transmisora de contradicciones sociales.
La segunda son las instituciones psiquiátricas vistas como represivas y autoritarias. Y la tercera, que sería la sociedad misma, considerada la raíz de los trastornos psiquiátricos. La antipsiquiatría, como se le había mencionado antes, cuestiona la psiquiatría tradicional, ya que mantiene la represión del enfermo mental. Además, esta psiquiatría tradicional rechaza clasificaciones diagnósticas, terapias biológicas o psicoanalíticas, hospitales psiquiátricos y la idea de normalidad versus anormalidad. Además de que esta psiquiatría tradicional hace el uso excesivo de medicamentos y considera que muchas veces la psiquiatría etiqueta y margina a personas con sufrimientos psicológicos en vez de ayudarlas. Críticas a la antipsiquiatría. Tiene pocas bases científicas. Muchas afirmaciones no están respaldadas por investigaciones rigurosas. Dogmatismos creen tener la verdad absoluta y rechazan otros enfoques. Reduccionismo sociológico, ignoran factores biológicos y psicológicos, solo toman factores sociales. En la generalización excesiva, aplican sus ideas a todos los trastornos, lo cual no le da un chance a ver más allá de sus narices. Fracaso práctico, muchas experiencias no funcionaron a largo plazo. Por ejemplo, Regilio Emilia Villa 21. La idealización de la locura presentan los trastornos mentales como algo bello o enriquecedor, lo que choca con la realidad del sufrimiento clínico. Noción de la normalidad psíquica. Bueno, el concepto de la normalidad no es neutro. Está influenciado por factores culturales, ideológicos y contextuales. Por ello, se han propuesto diversos criterios para intentar definir qué es lo normal psíquico. Como advierte Tinson en 1978, es difícil, en última instancia, hablar de lo normal y la normalidad, sin caer en el terreno de la ideología. Normalidad como salud. La normalidad como salud está basada en el modelo médico. Salud es igual a la ausencia de síntomas. Define lo normal como lo no enfermo. Este criterio incluye trastornos, síntomas clínicos evidentes, como la neurosis de carácter o psicopatología sin manifestaciones agudas. No considera problemas de tipo racional. em, Intra o interpersonales. Imagina la prevención de profilaxis, ya que se enfoca en la enfermedad manifiesta. La normalidad como promedio. Este está basado en el criterio estadístico, lo que es más frecuente. Por ejemplo, la curva de Gauss es un ejemplo de este. Este criterio se conecta con la normalidad adaptativa y sociológica y la normalidad como proceso. A continuación, continuando con la normalidad utópica, nos habla de una idea de la salud total y perfección. Es muy idealista, tiene un ideal de equilibrio perfecto, un individuo sin contradicciones internas, sin conflictos. Aunque es inspiradora, es inalcanzable en la vida real y puede ser usada para exigir una perfección que se puede volver patológica, por lo que no es práctica. No sé. Siguiente. Continuando con la normalidad subjetiva, nos plantea que cada persona tiene su propio criterio para sentirse bien o mal. Aquí lo importante es cómo el sujeto vive su experiencia, más allá de si cumple o no con un diagnóstico clínico. Como su nombre mismo lo dice, pues cada normalidad tiene su propia manera de verse dependiendo de la percepción de la persona. La siguiente concepción de normalidad que tenemos es la normalidad como proceso, misma que nos muestra que no existe una normalidad fija, sino que el estado de salud mental cambia con el tiempo. Es como un equilibrio que se construye en distintas etapas de la vida.
Continuando con la normalidad psicométrica o estadística, es un estado dinámico en el que se utilizan tests y escalas que definen lo normal dentro de lo que está dentro de un promedio numérico. Pero esto puede ser limitado porque muchas veces lo diferente no es necesariamente patológico. Lo que se salga de la regla, de la estadística, no necesariamente tiene por qué ser patológico. Continuando con el criterio forense, tenemos que este ya aleja más del ámbito clínico, puesto que no busca necesariamente comprender al sujeto, sino responder si él, en el momento del delito, tenía o no capacidad para entender y controlar sus actos. El objetivo es determinar responsabilidad penal, más no ayudar terapéuticamente. Bueno, para finalizar, algunas reflexiones sobre el criterio de normalidad psíquica. La normalidad psíquica implica reconocer que lo normal no siempre es patológico, como lo han dicho en esta ocasión mis compañeros. Lo importante no es tanto el desvío de la norma estadística o social, sino la conducta limita la libertad y la autorrealización del individuo. La enfermedad mental adquiere un carácter personal y existencial, aunque ciertos enfoques psicológicos y dinámicos entienden a funcionar la enfermedad individual con la alineación social. Esta diferencia sustenta la utilidad de los modelos categoriales en psiquiatría y de los modelos dimensionales en psicología, donde algunos trastornos no presentan una línea clara entre la norma y lo patológico. En definitiva, el concepto de normalidad psíquica es complejo y debe abordarse con una mirada integradora y crítica. Muchas gracias.